Hoy quiero compartir un tema que he titulado Los primeros obreros. Jesús les dijo a los 72 misioneros: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los obreros que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, que sean capaces de desarraigarse y vivir austeramente como ustedes, para que compartan las buenas noticias con la gente necesitada. Lucas capítulo 10, versículo 2 es mi versión libre del texto, que originalmente más o menos dice así: la mies, la verdad, es mucha y los obreros son pocos. Ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estoy convencido que yo no calificaría para ser obrero de Jesús si Él me pidiera hoy que lo siguiera y le sirviera cumpliendo con las mismas exigencias de desarraigo y austeridad que Él exigió a los primeros obreros del Evangelio. Estoy hablando en nombre propio de John Jairo Vázquez Arrazola, teólogo y magíster, que llevó 39 años predicando el Evangelio, dedicado solo a esta actividad de tiempo completo, por la gracia y las misericordias de Dios. Y les repito, estoy convencido que yo no calificaría para ser obrero de Jesús si Él me pidiera hoy que lo siguiera y le sirviera cumpliendo con las mismas exigencias de desarraigo y austeridad que Él exigió a los primeros obreros del Evangelio, es decir, a los 12 apóstoles y después a los 72 obreros que envió para que fueran delante de Él mientras Él llegaba a Jerusalén. Pero Él iría entrando a las ciudades y aldeas que estos 72 obreros misioneros prepararían, realizando lo que Él les mandó a hacer. Es importante no confundirse al leer la Biblia y no equivocarnos sobre el mensaje de Jesucristo que nos dejaron por escrito sus seguidores inmediatos, los que fueron testigos directos de lo que Él hizo y enseñó, para los que fuéramos sus discípulos y también para sus obreros, posteriormente a Él y a ellos. La verdad es que el Señor Jesús comenzó llamando a que los siguieran como discípulos a los que Él quería capacitar para que fueran obreros y enviarlos en misión como predicadores itinerantes que van de un lugar a otro sin quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Lo primero que debían hacer estos discípulos llamados a convertirse en los primeros obreros, es decir, los apóstoles y después los 72 predicadores que envió de dos en dos. Lo primero que tenían que hacer era desarraigarse. Ya lo estudiamos. Yendo de conociendo personalmente al Señor Jesús en su manera de pensar, de sentir y de vivir, aprendiendo de Él por sus enseñanzas y su estilo de vida, para luego enviarlos a hacer lo mismo que Él, enviándolos de dos en dos a vivir como Él, a misionar como Él, a servirle a Dios como lo vieron hacerlo a Él,
imitándole, siguiendo sus huellas, sus pasos, exactamente copiando todo lo que le oyeron y lo que le vieron hacer. A que dependieran autónomamente de la provisión de Dios, haciéndolos autosuficientes económicamente como obreros. Amados amigos, hay algo importante que aprendieron los 12 apóstoles y fue a ser autónomos, a ser autosuficientes como obreros, sin necesitar de nadie, para ellos sostenerse y vivir. En esa autonomía, ellos trabajarían para Dios. Y al trabajar para Dios, debieron aprender que Dios era su empleador, su patrón, su jefe, su amo, su señor, su dueño. Y así lo asumieron. Ellos aprendieron a vivir sin una casa, sin un lugar estable, sin dinero, sin ayuda económica de nadie, sin pedirle nada a nadie, sin esperar nada de nadie, sin pedirle financiamiento a nadie. Cuando Jesús mandó a los apóstoles, no sacó un solo centavo del tesoro. Acuérdense que Judas era el tesorero y Jesús no les dio ni un peso para que se compraran una Coca-Cola en el camino, un jugo de naranja o una Pepsi-Cola, pues. Jesús no les dio un solo centavo y les dijo que no le pidieran a nadie un solo peso, ni oro, ni plata, ni cobre. No les dejó llevar absolutamente nada para el camino. Y estos apóstoles salieron de dos en dos, ayudándose al principio en equipo, y salieron a predicar por todas partes. Y el Señor Jesús les dijo que Dios los alimentaría en las ciudades donde ellos entraran, en las aldeas. Una vez predicaran, sanaran a los enfermos y expulsaran los demonios de la gente y cumplieran con toda la tarea que Él les mandó, Dios colocaría en el corazón de alguna de esas personas curadas, sanadas, que los alojaran y los alimentaran. Pero que si les ofrecían dinero, no lo recibieran. Que todo lo que ellos harían, lo realizarían gratuitamente, porque gratuitamente habían recibido del Señor estos superpoderes. A eso, amigos, le estoy llamando aquí. Aprender a vivir autónomamente de la provisión de Dios, haciéndose autosuficientes como obreros. Esto lo vamos a conocer mejor cuando estudiemos la vida de Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Les recomiendo todo ese capítulo. Y muy especialmente desde los versículos 10 y siguientes. Y como desde el 10 al 13, Pablo le enseña a los filipenses y a nosotros que él fue un hombre que aprendió a ser autosuficiente, a depender solo de los recursos que Dios le daba. Y no esperaba nada de nadie. No esperaba ayuda de nadie. Pero cuando se la daban, por amor, la aceptaba con alegría y libertad.
A los corintios no les quiso recibir un solo centavo en vida, aunque los fundó y trabajó mucho con ellos. Jamás les recibió un peso, les dijo, antes muerto de hambre que recibirles a ustedes un peso. Corintios. Averigüen por qué leyendo las dos cartas. Continuemos. Para eso, para que los apóstoles aprendieran el desarraigo, la provisión de Dios y la autosuficiencia, exigió que no llevaran dinero para la misión. Tampoco debían llevar provisiones ni ropa de repuesto. Estamos repasando y ampliando. No podrían recibir dinero de la gente que sanaran o expulsaran demonios. Así como recibían ese poder gratuitamente, así deberían ofrecerlo. Su salario solamente sería el alojamiento y el alimento. Fue lo único que Jesús le permitió a los apóstoles y a los 72 predicadores. Ellos aprenderían a depender de la provisión de Dios. Recuerden que esto lo vimos en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, y en San Lucas capítulo 10, versículos 1 al 12, en el tema anterior. Es interesante complementar toda esta enseñanza que hemos estado aprendiendo durante estos días, como lo resume Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, que nos ofrece una novedad, un secreto de Dios. Después subió al monte y llamó hacia sí a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. San Marcos nos presenta aquí, en este capítulo 3, versículos 13 al 15, y lo que sigue en el versículo 16 es la lista de los nombres de los 12 apóstoles, que también la lista está en San Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4, y en San Lucas capítulo 6. Observemos dos detalles principalmente de esta lectura de Marcos 3, 13 al 15. Dice Marcos que Jesús subió al monte y llamó hacia sí a los que él quiso y vinieron a él. Es decir, que Jesús no aceptó a ningún discípulo que se ofreció para estar con él definitivamente. Recordemos que a los que el Señor llamó para que estuvieran con él, los llamó desde el desarraigo. Una vez que ellos dejaron domicilio, familia, tierra, estabilidad, seguridad, y se fueron detrás de Jesús, llegó un momento en que él todavía no les había prometido nada. Algunos, a los pescadores les dijo que los convertiría en pescadores de hombres, sin que ellos entendieran mucho al respecto. Entonces, cuando ya tenía a todo el grupo de los 12 juntos, en medio de una multitud de discípulos, de seguidores, entre los que posiblemente se encontraban también algunos de estos 72 predicadores, el Señor escogió de todos ellos a 12. Los llamó por nombre uno por uno
y les dijo a cada uno que se hicieran detrás de él. Simón, hijo de Jonás, pasa detrás de mí. Felipe, pasa detrás de mí. Andrés, pasa detrás de mí. Leví, pasa detrás de mí. Y así completó a 12. Y luego les dijo que se quedaran viviendo con él. Por eso el versículo 14 dice, para que estuviesen con él. Primero, él fue el que los escogió. Como bien dice en el Evangelio de San Juan, yo los escogí a ustedes. No fueron ustedes los que me escogieron a mí. Yo los elegí. Y también en otra escritura dice, los escogí y a sabiendas escogí a uno de ustedes que es diablo. Es mentiroso. Se refería a Judas Iscariote. Pero el Señor lo escogió porque Dios tenía planes con Judas para beneficiar el reino de Dios, respetando el libre albedrío de Judas, que tenía avaricia en su alma, codicia en su corazón. Él solito estaba perdido, extraviado y condenado, a pesar de que fue llamado a estar en el primer grupo de privilegiados, los más privilegiados de todos los discípulos del Señor. Estuvieron al comienzo con él, aunque como él también dijo, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Y el sentarse a mi izquierda y a mi derecha no es mío darlo, sino aquellos para quienes está reservado. De modo que tú y yo no sabemos si podremos en el reino de Dios sentarnos a la derecha o a la izquierda del Señor Jesús. ¿Cómo está tu disposición para el desarraigo? ¿Ah? Para que dejes a tu esposa hoy mismo, a tus hijos, a tus padres, a tu empresa, a tu gran empleo, tu terreno, tu prestigio. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Cuáles son tus aspiraciones en el reino de Dios? Yo todavía no estoy listo. No soy capaz de cumplir con las exigencias radicales del desarraigo que fue capaz de cumplir Pedro, Mateo, Felipe, Andrés, Tomás, el incrédulo, Judas Iscariote, Judas el traidor. Ese fue capaz de hacer cosas que yo no soy capaz de hacer por Jesús todavía. Con 39 años de estarme dedicando a servirle de tiempo completo en este tercer milenio. Ya hablaremos de eso, por qué. Y por qué el Señor llama a un mediocre como yo a servirle. Entonces dice el versículo 14 que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, para que estuviesen con él. Queridos amigos, ningún apóstol de los 12 apóstoles pudo salir a misionar, a evangelizar, a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, porque esas fueron las
órdenes y los poderes que el Señor le entregó a los apóstoles. A los 72 no les entregó exactamente lo mismo. Las exigencias fueron de desarraigo igual que a los apóstoles. Pero si leen con cuidado las dos listas que yo les he dado, de Mateo 10 y de Lucas 10, notarán algo, que el Señor fue más exigente con los apóstoles en las instrucciones que le dio, en la austeridad que le pidió a los apóstoles. Fue más exigente que con los 72 predicadores. Busquen los detalles, ahí están los secretos, lean los evangelios, observen con cuidado. Por otro lado, tampoco le dio los mismos poderes a los 72 predicadores que a los apóstoles. Por ejemplo, de los 72 predicadores no les dio ni poder para echar fuera demonios, ni para limpiar leprosos, ni menos para resucitar muertos. Pero acuérdense que ellos atrevidamente vieron gente endemoniada y se atrevieron a expulsar los demonios y funcionó. Atrevidamente echaron fuera demonios. De modo que esos temas son interesantes para reevaluarlos y estudiarlos. Pero quiero llamar la atención de ustedes que Jesús llamó a estos apóstoles primero para que estuvieran con él, para que vivieran con él día y noche. Después de un tiempo que no sabemos cuántas semanas o meses tardó la preparación, y que era una preparación vivencial, experiencial, observando, viendo, oyendo, viviendo. Así los entrenó el Señor. Y cuando ya el Señor vio que estaban listos, los mandó a que ellos en grupos de a dos hicieran lo mismo que le habían visto vivir y hacer a él. El mismo estilo de vida, las mismas costumbres de vida de Jesús. Ellos se fueron y aprendieron y demostraron en la práctica que fueron capaces de vivir el desarraigo como su maestro, y fueron capaces de aprender a vivir por la fe y a recibir la provisión de Dios y a vivir solo con el alojamiento y el alimento durante ese tiempo que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Unos 3 años aproximadamente de entrenamiento. Nunca recibieron un salario, un sueldo. Nunca recibieron con qué comprarse un helado, tomarse una gaseosa, con qué mandarle. Pedro, que era casado, nunca tuvo con qué mandarle a la mujer un solo centavo, ni a sus hijos durante esos 3 años. ¿Quién sabe cuántas cosas hablaría la esposa de Pedro, pensaría de él, diría de él, sus hijos, lo que sea? El evangelio no dice nada, pero Pedro quedó muy mal como esposo, como padre y como yerno. Acuérdense que curó la suegra. Ahí pues yo creo que se anotó Pedro 10 puntos con la suegra cuando la curó de la fiebre. Queridos amigos, todo lo que estos hombres, estos obreros hicieron, fueron los primeros misioneros. Y por favor, quédense con esta conclusión importante hoy de este tema. Tanto los apóstoles como los 72 predicadores fueron los primeros obreros, que así titulé este tema. Fueron los primeros obreros del reino de Dios. Los primeros obreros de Jesucristo, los primeros ministros de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles más los 72 predicadores, oficialmente 84 predicadores, todos casi con las mismas facultades. Habría que hacer un estudio detallado,
pero todos ellos fueron los primeros obreros que cumplieron al pie de la letra condiciones de desarraigo y aprendieron a vivir como los pájaros, como las aves del cielo. El Señor los alimentó durante 3 años, a veces con Jesucristo a la cabeza y a veces sin el Señor Jesucristo. Todos estos 84 hombres aprendieron a vivir de una manera muy austera, muy sencilla, muy anormal, sin los lujos, sin las comodidades que yo vivo hoy, que viven la mayoría de los sacerdotes en la Iglesia Católica en la que sirvo al Señor, sin los lujos y comodidades en la que sirven la mayoría de los pastores evangélicos, que los vemos incluso por la televisión y a través de las redes. Esos hombres, los primeros obreros, vivieron de manera muy distinta, muy diferente a como vivimos los obreros de Cristo, los representantes de Cristo hoy, sean ministros ordenados en las iglesias o como en mi caso, que soy un simple laico. Solo soy un laico y nada más dentro de la Iglesia Católica. Así, queridos hermanos, grábense esto. Estas exigencias radicales las cumplieron al pie de la letra estos hombres. Pero después de ellos, hubo muchos predicadores como ellos, obreros, que también vivieron en desarraigo y en austeridad, como los 12 apóstoles y los 72 predicadores, como también lo dice el texto de la Didache, escrito hacia el año 110, en el capítulo 11, versículos 5 y 6, que da testimonio históricamente de predicadores ambulantes o itinerantes que iban por todas las ciudades y países y solamente recibían alojamiento y alimento, incluso más estrictamente que a los apóstoles y a los 72 predicadores, porque no se podían quedar más de una noche en una casa donde los recibieran, en una iglesia local donde los recibieran, porque si se quedaban una segunda noche eran sospechosos de ser falsos profetas, y más si pedían dinero para el camino. Queridos amigos, estamos estudiando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sus secretos y cómo fueron y cómo vivieron los primeros discípulos obreros. Y después vamos a ver cómo vivieron los primeros discípulos que no eran obreros y los siguientes discípulos obreros, cuando ya incluso los discípulos se establecieron en ciudades y en aldeas y en poblaciones, se formaron congregaciones, asambleas de discípulos. Les espero mañana, con el favor de Dios, en este mismo espacio de crecimiento en oración, en los secretos de Dios. Que pasen una feliz noche. Chao.